Gente, sinceramente, no sé qué puedo decir. Todo lo que pasa en la comunidad de videojuegos está en una especie de círculo vicioso que parece no tener fin. Y eso es algo que más molesta. Bueno gente, seguramente al ver el título del vídeo te lo dice claro. Hoy, vamos a hablar de uno de los mayores abusos que ha estado ocurriendo en la comunidad de videojuegos últimamente. Y se trata de los videojuegos que salen rotos. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel, el León. Bueno, ya ustedes saben de lo que voy a hablar. En este vídeo hablaremos de cómo las desarrolladoras ahora tienen una manía de lanzar juegos rotos y actualizaciones que suelen pesar hasta casi llegar a los 100 GB. Y sin más tiempo que perder, empezamos. La aparición de juegos rotos no es nueva, pero se ha normalizado en la era moderna debido a la presión de inversores, calendarios ajustados y la expectativa de mundos abiertos gigantes. Contrastando con nuestra amada época retro, donde se lanzaban productos más pulidos sin posibilidad de parches post-lanzamiento, haciendo que errores graves fueran menos tolerables y más caros de arreglar. Hoy, los parches y actualizaciones son la norma para corregir fallos, pero esto se ha convertido en una excusa para lanzar títulos incompletos, algo impensable en el pasado, donde la calidad inicial era crucial. Voy a explicar las diferencias entre la era retro y la era moderna. Empezando con la era retro, menos complejidad. Los juegos eran más pequeños y manejables en términos de desarrollo, con menos mecánicas que desbalancear. Costos y expectativas. Un lanzamiento defectuoso era un fracaso costoso, ya que no había forma de arreglarlo después. Ahora con la era moderna, presión de inversores. Se priorizan fechas de lanzamiento para cumplir con ciclos fiscales, incluso si el juego no está listo. Complejidad y ambición. Juegos masivos de mundo abierto con cientos de misiones y sistemas aumentan la probabilidad de fallos. Parches como solución. La expectativa es que los errores se arreglen con actualizaciones post-lanzamiento, permitiendo lanzamientos incompletos. Casos notorios. El ejemplo más famoso es Cyberpunk 2077, quien se podría decir que fue el culpable de esta estandarización muy marcada. Y podemos decir lo mismo de Pokémon Escarlata y Púrpura, teniendo evidentemente fallos graves técnicos, a pesar de sus grandes presupuestos. La historia de los errores existe desde siempre, pero la cultura de lanzar juegos rotos como algo aceptable es un fenómeno moderno, impulsado por las exigencias del modelo de negocio actual y la infraestructura digital que permite corregir errores post-lanzamiento. Es cierto que el panorama ha cambiado drásticamente. Lo que hoy llamamos juegos rotos ha pasado de ser un error catastrófico e irreparable a un modelo de negocio basado en él, lanza ahora y arregla después. En la era de NES, Super Nintendo y PlayStation, no existía el Internet en las consolas. Si un juego salía con un error que impedía avanzar, no había parches. O sea, cagaste. Las compañías como Nintendo tenían procesos de certificación rigurosos, porque un error masivo significaba retirar miles de copias físicas del mercado, lo cual era una ruina financiera. Para eso estaban las revisiones silenciosas. ¿Y eso qué significa? Significa que si se detectaba un fallo en las primeras copias, se corregía en la siguiente tanda de fabricación. Por eso existen versiones con números para diferenciarlas de las primeras versiones con la versión revisada. Un ejemplo son las versiones 1.0, 1.1 o 1.2 del juego de Legend of Zelda, la Ocarina de Tapión. Pero esperen, que aquí hay algo más. Si bien es cierto que hacen una segunda versión que corregía ciertos fallos en el juego, también aprovechaban la oportunidad de agregar algunas características que no existían en su versión original de lanzamiento. Un ejemplo de esto es la versión del director del primer Resident Evil para la PlayStation 1, que agrega varias características que no estaban presentes en su versión de lanzamiento, como un auto apuntado, las opciones de elegir entre un modo fácil, normal y difícil, etc. En cuanto a la era moderna, con la llegada de Xbox Live y PlayStation Network, que nacieron a partir de la PS3 y Xbox 360, los desarrolladores descubrieron una red de seguridad. Hoy en día, las fechas de lanzamiento son inamovibles, por compromisos con inversionistas y marketing. Si el juego no está terminado, se lanza igual con la promesa de un parche del día 1. En la época retro, si el juego no estaba listo, simplemente no se mandaba a fabricar el cartucho o disco. Comparar un juego de PS1 con uno actual es como comparar un triciclo con un transbordador espacial. Un juego de NES podía ser programado por una o dos personas. Un juego moderno,
como Cyberpunk 2077 o Star Wars Jedi Survivor, tiene millones de líneas de código, físicas complejas, interacciones online, etc. Y deben correr en múltiples configuraciones de hardware, y en esos hay más margen de error. Hoy, es casi un ritual, que un juego que sale mal, las redes sociales arden, y el estudio publica un texto con fondo negro o amarillo, pidiendo perdón y prometiendo una hoja de ruta de actualizaciones. Esto se debe a que ahora el consumidor tiene voz directa en redes sociales. En los 90 y principio de los 2000, si comprabas un juego pésimo o roto, como por ejemplo Superman 64, simplemente te tienes que joder, porque te tenías que quedarte con el juego y comértelo enterito, y te tenías que quejarte junto con tus amigos, y posteriormente tratar de deshacerte de él, ya sea vendiéndolo o tirándolo en el traste. No podías hacer que la noticia diera la vuelta al mundo en 5 minutos. Muchos juegos actuales no se consideran productos terminados, sino servicios en evolución. Esto ha mal acostumbrado a la industria a lanzar software en estado beta, utilizando a los jugadores que pagaron el precio completo como beta testers gratuitos. En resumen, antes los juegos salían más pulidos no por amor al arte, sino por necesidad económica. Aunque bueno, si habían desarrolladores que lo hacían por amor al producto, ya que un juego roto significaba que era un producto muerto. Hoy, la conectividad constante ha permitido que la mediocridad técnica sea una fase aceptada de lanzamiento. Aquí tengo que hacer una distinción sobre un juego roto y un juego mediocre. Aunque es cierto que los videojuegos, ET, Superman 64 y Babsy 3D, son considerados los peores juegos de la historia, no deberían estar en la categoría de juegos rotos, porque en realidad no lo son, sino que son juegos con una jugabilidad mediocre y no se entendía lo que se debía hacer, pero no estaban rotos. En cambio, un juego roto puede ser un juego que presenta muchas fallas en la programación, bugs y glitches por todos lados, como en el caso de Cyberpunk 2077, o GTA la edición definitiva, o Pokémon Púrpura y Escarlate, y básicamente, así es como vivimos hoy en día, que las desarrolladoras saquen juegos rotos. Es un abuso, y una burla hacia la inteligencia de los jugadores. Sinceramente debo decir que caímos en su trampa, y bueno, eso ha sido todo el vídeo. Este puede ser el vídeo más corto del canal, pero bueno, antes de terminar, seguro se estarán preguntando, cuando continuaré con la explicación de hardware de consolas. En el siguiente video, hablaremos de la Nintendo GameCube, y sí, me estoy metiendo en terreno peligroso, y seguramente es aquí donde destruiré la creencia del Resident Evil 4 en PlayStation 2. Y otra cosa más, voy a detener la producción de la serie Little Tales en el capítulo 20. Es decir, con el capítulo 20 finalizo la primera temporada, y estaré en proceso de empezar la segunda temporada. Pero debo parar la producción por un tiempo, porque la película de Spike está en producción, y también la serie de Crash Bandicoot, donde adaptó la trilogía original. Pero no voy a dar una fecha de lanzamiento de la película de Spike, o tal vez sí lo haga, pero no será tan pronto. Esta película tendrá un tono muy diferente a Equestria Girls, obvio, porque no va a protagonizar chicas. Pero no es solo eso, la película será más oscura y a la vez divertida, y no va a usar la típica vieja confiable. Así, también va a haber sangre. Si fuera una película oficial, juro que será la más taquillera que las de Equestria Girls, y muchos sentirán que se hizo justicia con el pequeño Spike. Sí, cómo no, se vale soñar. Bueno, eso es todo. Den like al video y suscríbanse, y compártanlo con sus amigos y familiares. Y recuerden, usar emuladores está bien, no se limiten solo en lo físico. No tengo nada más que decir. Soy Ángel, el León, y nos vemos hasta la próxima.